Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conflictos y Verdades. Es un gusto para mí dar la bienvenida en esta ocasión al selecto panel de hermanos y hermanas que me acompañan aquí en el set de Torreflix, este canal que pretende llevar mensaje de la palabra de Dios a los hogares a través de los medios actuales de comunicación. Quiero también dar la bienvenida a toda la audiencia que nos sigue en manera presencial, así como también a todo nuestro panel que está en este momento conectado a través de medios virtuales. Es un gusto tener aquí a nuestros hermanos que nos acompañan en esta ocasión para poder desarrollar un tema muy interesante, un tema que considero necesita varias sesiones de ser edificado. En este caso vamos a hablar de el pecado. Por eso, inicialmente yo les doy la bienvenida a este que va a ser la primera parte de este tema tan apasionante que necesitamos cada uno de nosotros tener presente. Me llegaron algunas inquietudes referidas al pecado oculto, al pecado no perdonado y al concepto de la iniquidad. Y que para abordar este tema vamos a hablar inicialmente acerca de lo que entendemos. Vamos a empezar definiendo el concepto de pecado. El pecado es en esencia la transgresión de la ley de Dios. En hebreo la palabra shatá y en griego la palabra amartia son traducidas como pecado. Tanto la una como la otra se traducen de esta manera y fundamentalmente significan ofensa o transgresión. Como se relacionan con la ley de Dios, significan que uno ha fracasado en cumplir con la norma establecida por Dios para nosotros. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, la palabra de Dios dice: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Hemos utilizado para ello la versión de la Nueva Traducción Viviente. Además de ello, la Biblia también establece que toda injusticia es pecado. Así como al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Finalmente, lo que no proviene de fe, también es pecado. En resumen, para tener este tema completamente claro, podemos decir que tenemos varias imágenes respecto del tema pecado. La desobediencia a Dios, la no observancia de una ley, el pasarte por alto un límite, el actuar injustamente, la ignorancia de lo que se debería conocer. Redondeando esto, tenemos entonces ya definido este concepto importante del cual vamos a estar hablando en estos días. También es necesario, o considero necesario, que hablemos acerca del origen del pecado. Y el origen del pecado en el universo tiene que ver con la caída de Satanás. Los primeros seres creados con moral fueron los ángeles. Lucifer y sus ángeles fueron los primeros y originales pecadores. El pecado empezó en el cielo, entre el orden angelical, luego vino y fue traído a la tierra por el tentador, que recibe el nombre de Satanás. En 2 de Pedro 2:4 la palabra dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. La Biblia no nos muestra profundidades de un pecado tan misterioso, de forma que resulta imposible explicar cuáles fueron las dinámicas que hicieron que una rebelión surgiera en medio de la justicia. No se nos da la respuesta definitiva sobre la forma como se origina el pecado en el alma de un ser santo. Por ello es que tenemos que hablar de Satanás, la serpiente antigua. En el libro de Génesis, al inicio del mismo, en el capítulo 3, versículos 14 y 15, Dios le habla a la serpiente. Él también lo hace con el diablo que está detrás de ella. La
La serpiente en el Edén vino a ser el portavoz y recipiente de la maldición, el diablo. Lucifer fue en este arcángel creado que se inició el misterio de iniquidad, o si usted lo prefiere, el misterio de la maldad. ¿Cómo fue esto? ¿Cuál fue la causa de la caída de Lucifer? ¿Quién tentó a Lucifer para que sea el diablo? Estas son preguntas que necesitamos responder. Lo malo, la maldad, se originó en el corazón de Lucifer mismo. Él es el autor, el originador de todo pecado. El principio del pecado, el pecado personificado, el primer y original pecador. El misterio de maldad empezó a trabajar en el universo en este arcángel caído. Lucifer se corrompió en toda su naturaleza y ser y se volvió el diablo. La esencia del pecado está autocentrada en uno mismo. Desde su origen, el pecado tiene 3 aristas. ¿Ustedes quieren? Triunidad del pecado, que está compuesta por soberbia o orgullo, codicia o lujuria y rebeldía ejercida contra la voluntad de Dios. 3 elementos importantísimos. La soberbia guía hacia un deseo de romper la ley, a codiciar algo que está prohibido. Lucifer codició la alabanza y la adoración, que solo pertenecían a Dios, porque quería ser como el Altísimo. Hemos de entender el origen del pecado en la humanidad, y para ello hay que hablar un poco acerca de la creación del ser humano. El hombre fue creado como un ser moralmente responsable, con libre albedrío y con inteligencia. Fue creado a imagen y semejanza de Dios, en una triunidad compuesta por cuerpo, alma y espíritu. La naturaleza libre de pecado de Adán era una perfección no probada. Él y Eva fueron puestos en un medio ambiente terrenal perfecto llamado el Jardín del Edén, y tenían una comunión sin obras con su Creador todos los días. Entonces se produce la prueba del hombre. Esa perfección no creada debía ser probada. El hombre, así como los ángeles, tenía que ser puesto a prueba, dado su libre albedrío y especialmente por toda la raza humana que habría de venir después. Adán y Eva tuvieron que hacer su elección de vivir bajo la voluntad de Dios o bajo su propia voluntad, para ser dependientes o para ser independientes de Dios. Entonces Dios les dio una ley atada con una penalidad si era violada. Se la puede encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 17. Posteriormente vino la tentación del hombre. En Génesis 3, a partir del versículo 1 hasta el versículo 6, tenemos el relato de cómo fue tentado el hombre y cómo fue el ingreso del pecado en la raza humana. La palabra tentación solo significa probar o tratar. La prueba fue alrededor de un árbol particular, el árbol del bien y el mal. Al hombre le estaba permitido comer de todos los árboles que habían en el huerto, incluso del árbol de la vida. Únicamente un árbol estaba prohibido. Dios sabía la consecuencia que tendría el comer el fruto de dicho árbol, las cuales serían vida o muerte. En la prueba del hombre, Dios permitió que el diablo, el pecador original, lo tentara, conforme a Mateo 4:3 o 1 Tesalonicenses 3:5. La tentación de Lucifer vino de su propio interior, soberbia guiada a lujuria, pero la tentación del hombre vino del exterior, lujuria guiando al orgullo.
Recuerde, tentación no es pecado. Finalmente, tenemos que hablar un poco acerca de los efectos del pecado del hombre. Y obviamente, la caída del hombre tiene efectos inmediatos y efectos a largo plazo. Entre los efectos inmediatos tenemos la privación de la pureza, se acabó la pureza para el hombre, el conocimiento del bien y del mal, empezó a trabajar la conciencia, la ley se puso en vigencia, el miedo de Dios apareció, el culpar a otros ya tuvo ahora lugar, la naturaleza del hombre, por lo tanto, se corrompió. Mientras que los efectos a largo plazo, el pecado pasó a cada hombre y la muerte pasó también a cada hombre. Se pronunció el juicio divino y entró en acción de inmediato. Los juicios que fueron pronunciados en la ocasión fueron los siguientes: el juicio a la serpiente, el juicio a la mujer, el juicio al hombre, el juicio sobre la tierra, el juicio sobre el pecado por muerte, que implica la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Finalmente, el juicio que dio lugar a la expulsión del jardín del Edén. El estado del hombre respecto del pecado es el que nos presenta el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hecha esta introducción, entonces vamos a pedirle a nuestro panel que proceda con algunas de las preguntas que ha traído en esta ocasión para que podamos precisamente hacer unos breves desarrollos y traer luz al respecto. Así que gracias por su atención y esperamos lo que tenga para decirnos, ya sea nuestro panel virtual o aquí este selecto grupo de personas que me acompañan en el set de Torreflix. ¿Puedo preguntar, pastor? Por supuesto, amado hermano Luis. En toda la creación Dios creó una perfección, nos hizo a su imagen y semejanza. Tenemos que entender también que el pecado lo creó Dios. Bueno, es una muy buena pregunta. Dios no fue el creador del pecado y de la maldad. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer nada que sea inconsistente con sus atributos, con su propio carácter de integridad. Él no puede ir contra ello. Entonces, Él nunca va a crear algo que vaya en contra de sus atributos fundamentales. La integridad de Dios es única, es incorruptible. Por lo tanto, Él no creó el pecado. Pastor, ¿cómo se concibe el pecado en el hombre? Wow. ¿Cómo se concibe el pecado en el hombre? La palabra de Dios tiene algo muy importante que decirnos al respecto. En el libro de Santiago, nos acompañan allí, en el capítulo 1, mal no recuerdo, en el versículo 12 en adelante, la palabra de Dios nos dice exactamente cómo se concibe el pecado. Si me permite, voy a leerle precisamente esa cita. Santiago 1, del 12 al 15, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Podemos decir que esta cita es la mejor sinopsis o la mejor síntesis, si ustedes quieren, de cómo se concibe el pecado. Hay 4 elementos que trabajan en ello, ustedes lo han podido apreciar. El primero de ellos es la lujuria. La lujuria, que es un deseo equivocado del corazón del hombre. El segundo elemento que trabaja en ello es la tentación, que trata de atraer a la lujuria que está en el hombre. El cuarto elemento es la respuesta a la tentación. O le decimos sí o le decimos no. Finalmente, si le decimos sí, entonces hemos dado a luz al nacimiento de un pecado.